Bueno, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Pedimos disculpas porque no vamos a empezar o no hemos empezado en nuestro horario habitual, que es las 6 de la tarde. Hemos tenido pues algunos problemitas técnicos, pero sin más preámbulos vamos a estar dando inicio pues a la conferencia del día de hoy. Y le pedimos disculpas pues por cualquier inconveniente o contratiempo. Hoy vamos a estar viendo la conferencia número 30. Esta conferencia es corta, pero es una conferencia muy interesante, también muy sustanciosa, que nos va a aportar pues ideas claras de cómo nosotros podemos hacer este trabajo del despertar de la conciencia. Vamos a ver pues cómo está dividida nuestra conciencia y también subdivisiones de uno de esos tipos de conciencia, cómo nosotros podemos liberar la totalidad de esa conciencia para volvernos seres 100% conscientes, porque la realidad es que no somos seres conscientes, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. El objetivo de esta conferencia, pues, parece que ahora sí estamos rebasando los inconvenientes técnicos. Ahora sí. Bueno, el objetivo de esta conferencia es, pues, como ya les había dicho, que nosotros conozcamos cómo está dividida la conciencia, el estado en que se encuentran esas partes de nuestra conciencia, pero lo más importante de la conferencia será cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar para liberarla y despertarla. Eso es lo más importante. Pero para entrar en contexto, nosotros tenemos que saber qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, porque vamos a hablar de las dos conciencias, ¿verdad? La conciencia objetiva y la conciencia subjetiva, como dice el título de la conferencia. Entonces, tenemos que saber, indagar en qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Cuando nosotros hablamos de objetivo, estamos hablando de algo real. Estamos hablando de algo que está basado, pues, en hechos. Esto objetivo no tiene nada que ver con la percepción de cualquier persona que esté observando aquello. No tiene nada que ver con la imaginación, con la razón, con el punto de vista o con las emociones de esa persona. Es lo real, es la cosa como es. Nosotros hemos escuchado esta palabra en frases como de que tenemos que ser objetivos, o sea, de que tenemos que irnos a lo real, a lo que son los hechos. Pero también la hemos escuchado en frases como de que tenemos que trazarnos un objetivo o alcanzar un objetivo, pues dándonos a entender que este objetivo también es una meta y se puede estar refiriendo a una finalidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de algo subjetivo, estamos hablando, como lo dije hace un momento, de mi punto de vista, de mi razonamiento, de lo que yo creo, de aquello que se basa pues en lo que yo creo saber, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que deseo, en lo que hago. Sin embargo, todas esas cosas no se corresponden o no tienen que corresponderse con la realidad. Una cosa es lo real, que es lo objetivo, pero otra cosa es lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que yo creo, que vendría siendo entonces lo subjetivo. Si nosotros pues trasladamos estos conceptos a este tema que vamos a tratar el día de hoy en torno a la conciencia, podríamos decir que en torno a esta obra o en torno al significado, a la significancia que tiene nuestra vida, que tiene el que nosotros estemos
en esta manifestación, podríamos decir que el objetivo, y esto puede ser un objeto de investigación en un desdoblamiento astral, podríamos decir que el objetivo de nuestra existencia es precisamente que nosotros vengamos a esta manifestación, adquiramos la sabiduría, saquemos sabiduría de todo esto y que logremos la autorrealización íntima del ser. Ya pues de una manera consciente con toda esa sabiduría. Eso vendría siendo el objetivo, eso vendría siendo lo real y para lo que nosotros estamos aquí. Sin embargo, en ese mismo tenor, lo subjetivo serían todas las otras cosas que nosotros hacemos sin saber, ¿verdad? Estando en la ignorancia, aparte de aquello. Vendrían siendo esas identificaciones que nosotros tenemos pues con nuestra vida, que nosotros tenemos con nuestra personalidad, todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, las cosas que nosotros hacemos, nuestros puntos de vista, las cosas que nosotros creemos y que realmente se alejan de esa realidad que es para lo cual nosotros vinimos a esta manifestación. Entonces aquí es donde comenzamos a hablar de los dos tipos de conciencia. Nosotros, de la totalidad, de ese 100% de conciencia que nosotros poseemos, pues tenemos una pequeña parte que está compuesta por un 3% de esa totalidad del 100, que es la parte objetiva. A esta parte pues también nosotros podemos llamarle pues espíritu. Bien, y esta parte objetiva sabe para qué realmente nosotros estamos aquí. Sabe todo, sabe el camino, sabe incluso cómo nosotros debemos de recorrer ese camino para llegar al objetivo final, a la meta final, que es la autorrealización íntima del ser. Sin embargo, nosotros tenemos todo el otro porcentaje, que es el 97%, que está pues atrapada en las cosas subjetivas. Y por eso pues le llamamos subconsciencia. Podríamos decir que esta es nuestra alma, pero nuestra alma, que está compuesta por esencias, estas chispitas como nosotros podemos ver acá en esta imagen, pues está embotada o está atrapada por lo que son los defectos psicológicos. Ya podemos ver que la mayor parte de nuestra conciencia, o sea, casi el 100%, está atrapada por los defectos psicológicos. Y podemos ver cómo casi el 100% de nuestra conciencia pues está, por decirlo así, sometida a elementos subjetivos, a cosas que realmente no son reales. Algo muy interesante es saber que ese 3% de conciencia no puede ser atrapada por los defectos psicológicos, nunca. Ese 3% de conciencia pues está compuesto por partes del ser, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que también le podemos decir la Madre. Pero, sin embargo, aunque este 3% de conciencia no sea atrapada por los defectos psicológicos, se duerme. En algún punto se duerme y se fascina con lo que es la personalidad, pero ya de eso vamos a estar hablando en unos momentitos. Bien. Para profundizar más en torno a la conciencia subjetiva, le vamos a poner un ejemplo. Cuando decimos que las esencias que comprenden ese 97% están atrapadas por los defectos psicológicos, un ejemplo perfecto sería este hombre en este frasco. Digamos que esta es la esencia y esta botella pues es el defecto psicológico, tal cual. ¿Qué pasa? Ese defecto psicológico utiliza la energía de la esencia, entonces condiciona a la esencia. Cualquier virtud, cualquier facultad que tenga la esencia o cualquier poder, el defecto psicológico lo utiliza pues para alimentarse, para alimentar el ego. De la única manera que nosotros pues podemos liberar esa esencia va a ser a través de la muerte psicológica, que es a través de la cual nosotros vamos a matar el defecto. Entonces, cuando nosotros matamos el defecto a través de un proceso, en primer lugar, de autoobservación, luego de comprensión, ya vamos a profundizar un poquito sobre eso. Entonces sale esa esencia se libera, pero ¿qué pasa? Esa esencia se libera ya con la sabiduría
del defecto psicológico, con toda la sabiduría de qué hacía, de cómo lo hacía, cuáles eran sus estrategias, cómo funcionaba, cómo utilizaba mi mente, cómo utilizaba mi centro sexual, cómo utilizaba mi centro pues emocional, ¿verdad? Cómo ese defecto pues se manifestaba. Y algo muy interesante es que sale no siendo una esencia, sale ya convertido en conciencia. Ya esta esencia se convierte en conciencia. ¿Por qué? Porque adquirió la sabiduría y se hace consciente, quedó con toda la sabiduría pues que el defecto tenía. A mayor cantidad de esencia que nosotros liberemos, entonces va a ser mayor pues nuestra autoconciencia. Algo también que nosotros debemos de saber, que toda esta conciencia subjetiva se manifiesta en nosotros de 3 formas y probablemente pues nos vamos a dar cuenta ahora que yo las defina. Primero está la inconsciencia. Yo sé que muchas veces nos ha pasado que nosotros hacemos cosas y ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es como que las hacemos de forma automáticas. Por ejemplo, podemos tener un tic nervioso en el cual nos toquemos el cabello, o tenemos un tic nervioso en el cual nos comamos las uñas y ni siquiera eso pasa de manera automática, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ahí nosotros estamos actuando de una manera inconsciente, ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. A veces estamos tan acostumbrados a hacer una cosa que, no sé, cuando terminamos nos decimos como, ay, yo hice esto. Ni siquiera me di cuenta del proceso para hacer tal o cual cosa. Entonces esa es la inconsciencia. Incluso cuando le decimos a una persona que está actuando de manera inconsciente, pues ya ahí estamos dando a notar que la persona ni siquiera se está dando cuenta de lo que está haciendo. Otra de las manifestaciones de la conciencia subjetiva es la subconsciencia. Yo sé que a todos nos ha pasado que frente a tal o cual situación escuchamos en nuestra mente, escuchamos voces que nos dicen lo que tenemos que hacer, que nos aconsejan, que incluso nos dan justificaciones para hacer aquello, y nosotros equivocadamente pensamos que nosotros estamos pensando, valga la redundancia. Sin embargo, no sabemos que detrás de todas esas voces están esos elementos subjetivos, esos defectos psicológicos, esos yoes, esos pecados o demonios o ese ego. Un ejemplo sería que estamos discutiendo con una persona y en nuestra mente nosotros pues escuchamos, dele una bofetada e inmediatamente ahí comienzan las justificaciones. No, es que usted no puede dejar que le hablen así, usted no puede dejar que lo ofendan, usted no puede dejar que lo pisoteen, defiéndase. La gente lo va a tomar por pendejo, mire cómo le están mirando. Y uno pues se adelanta, le da una bofetada a la otra persona y ahí ya pues se arma una pelea y se queda uno con el problemón. Uno no sabe que detrás de todas esas voces, que yo creo que son mías, hay un demonio, por ejemplo, del orgullo, que no se deja, que no se quiere dejar humillar, que no se quiere dejar pisotear. Pero también está, por ejemplo, el yo asesino, que lo que quiere es pelear, que lo que quiere es, no sé, agredir a la otra persona, destruir, matar a la otra persona. Entonces, esa es la subconsciencia. Pero hay otra que, bueno, las 3 son malas, pero yo diría que esta es la peor, que es la infraconsciencia, que es cuando nosotros sabemos que algo está mal, ¿verdad? Nosotros sabemos que algo está mal. Sin embargo, nosotros sabemos que algo está mal, sin embargo, nosotros accedemos a hacerlo. Nosotros sabemos las repercusiones, los efectos que eso va a tener, el mal que nosotros vamos a hacer. Sabemos que eso está mal y aún así nosotros lo hacemos. Y esto es muy peligroso porque entonces nos volvemos despiertos en el mal. Y de aquí el término infraconsciente. Es una gente que sabe que lo que está haciendo está mal, pero aún así lo hace. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a estos estudios, que vamos entendiendo o vamos aprendiendo del valor que tiene la energía sexual, por ejemplo, pero aún así nosotros seguimos fornicando. Ya nosotros sabemos lo malo que es,
¿verdad?, lo perjudicial para nosotros, para la obra, pero aún así lo seguimos haciendo. Entonces esto se vuelve una práctica infraconsciente y hace que nosotros vayamos pues despertando en el mal. ¿Por qué? Porque estamos alimentando un defecto a voluntad. Estas son las tres maneras en las que se manifiesta toda esa conciencia subjetiva. Y toda esa conciencia subjetiva es el 97% de nuestra conciencia en general. O sea que nosotros habitualmente, pues, o nuestra conciencia muy habitualmente se está manifestando en una de estas tres formas. Pero vamos a hablar de la conciencia objetiva. La conciencia objetiva es ese 3% de conciencia restante libre que no puede ser atrapada por el ego. Como les dije anteriormente, este 3% de conciencia está compuesto por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o la Madre. Este 3% de conciencia conoce todo el camino que nosotros tenemos que recorrer hacia la autorrealización. Todo. Los defectos que tenemos que trabajar, los detalles, cuándo, cómo debemos de trabajarlo, incluso en qué tiempo, incluso hasta la pareja que nos va a ayudar para hacer este trabajo. Todo eso pues lo conoce esta conciencia objetiva, y el objetivo de por sí de este tipo de conciencia es precisamente ese. Lo único que le importa a este 3% es la autorrealización del ser. Pero ¿qué pasa? Aunque esta conciencia no sea atrapada por los defectos psicológicos, esta conciencia en la gran mayoría de nosotros está dormidos, y este proceso se da de la siguiente manera. Cuando un niño nace, usualmente nosotros vemos a un niño y lo vemos desvalido, ¿verdad? Lo vemos débil, pero lo que nosotros no sabemos es que este niño tiene el 3% de conciencia despierta. Este niño sabe a lo que vino, este niño recuerda de dónde vino. Incluso podemos ver algunos niños que tienen ciertas facultades. Luego ya cuando van desarrollando la personalidad pues las van perdiendo, pero tienen incluso pues ciertas facultades, y es por eso, porque tienen este 3% de conciencia despierta. Incluso el niño puede ver a las personas tal como son, puede ver los yoes de las otras personas, y pueden ver los propios yoes que todavía, antes de que se cree la personalidad, no pueden ingresar al cuerpo. Hay veces que las madres escuchan a los niños en la noche llorando y van y tratan de consolarlo y le cambian los pañales y le dan comida, y el niño pues nada, que se calla. Y lo que uno no se da cuenta es que ese niño pues está viendo sus propios monstruos, sus propios defectos psicológicos que rondan la cuna, tratando de meterse al cuerpo, pero como todavía no se ha creado la personalidad, estos defectos no pueden ingresar al cuerpo. Recordemos, y esto lo vimos pues en la conferencia, sin más no recuerdo, creo que es la 15, que habla acerca del ego, la personalidad y la esencia. Recordemos que la personalidad se crea desde los 0 a los 7 años. Y la personalidad es un vehículo de manifestación de los defectos psicológicos. Bien, hasta tanto no se cree este vehículo de manifestación, esta forma en que los yoes se van a manifestar, estos no pueden ingresar al cuerpo del niño. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si, por ejemplo, en la casa de un niño, porque en la medida, lo que le da más significancia al proceso de personalidad es precisamente el ejemplo, lo que ven. La personalidad se crea mayormente por la imitación. Si, por ejemplo, en la casa de un niño, uno de los padres, pues, expresa su ira, digámoslo así, de una manera en la que ofende, grita, pelea o pega, al el niño ver esto, pues ya aprende que la manera en la cual pues se manifiesta la ira es de esta. Ya como se ha creado esa forma de ser, pues entonces ya la ira puede ingresar al cuerpo del niño. Y ya cuando el niño tenga ira, pues se va a manifestar de esa manera, gritando, pegando y ofendiendo. Ese es el proceso de creación de la personalidad. Ya cuando nosotros creamos la personalidad, que viene siendo alrededor de los 7 años, a partir de ahí nosotros solamente vivimos en base a esa personalidad. Solamente vivimos para alimentar esa personalidad y los conceptos formadores de la personalidad.
Bien, como el nombre, la educación, el apellido, las costumbres, el sitio de origen, la familia. Y si quieren más detalles de esto, pues pueden verlo en esa conferencia pues número 15. Otro dato muy importante para seguir profundizando sobre este tema es que cuando nosotros morimos, pues muere el cuerpo físico, que es este cuerpo de carne y hueso, pero también muere el fondo vital orgánico, que es esa pila o esa batería del cuerpo. A medida que el cuerpo se va desintegrando, pues también se va desintegrando este fondo vital orgánico. También muere la personalidad, pero la personalidad dura un poquito más. La personalidad dura un poquito más y la personalidad, como es un vehículo energético, incluso puede ser alimentada. Y es por esto que a veces nosotros escuchamos, pues, no sé, de un fantasma, o que si la abuelita tenía mucho la costumbre de sentarse en esa mecedora, pues ya incluso hasta pueden manifestarse y uno puede ver la mecedora meciéndose y ese tipo de cosas. Y esto se da porque la familia, a través de los procesos de duelo, a través de por ejemplo, llevarle flores a esa persona al cementerio, de llorar por esa persona. Incluso hay familias que dejan la habitación del muerto tal cual como éste lo dejó y hacen de ese pues un lugar para ir a refugiarse, ir a llorar por el muerto. Todo esto es un derroche de energía y alimenta a esa personalidad. Bien, pero ya con el tiempo esa personalidad también se va a desintegrar. Esa personalidad que nosotros tenemos no es lo que somos nosotros. Esa personalidad muere y cuando nosotros volvamos a nacer, pues vamos a tener otra personalidad. Así que imagínense las personalidades que hemos tenido en vidas pasadas y si nos tocan otras existencias, las personalidades que vamos a tener. Ahora, lo que no muere, pues es la chispa, o sea, las esencias, porque son eternas, ni tampoco los defectos psicológicos. Recuérdense que los defectos psicológicos utilizan la energía de esa esencia. Y pues como la chispa o las esencias pues son eternas, no mueren, pues el defecto psicológico tampoco. Si nosotros no hicimos un trabajo de eliminación de nuestros defectos psicológicos, cuando volvamos a nacer, pues los defectos psicológicos, a medida que se vaya creando la personalidad, se van a reintegrar en nuestro cuerpo, hasta tanto nosotros pues decidamos eliminar estos defectos de nosotros. Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Ya pues habiendo explicado este proceso, ¿cuál entonces sería el método para despertar pues estos tipos de conciencias? En un caso pues despertarla, en otro caso pues liberarla. En principio, el que nosotros estemos aquí significa que nuestro 3% de conciencia está accionando, ¿okay? Que nuestro 3% de conciencia está despertando, que se está recordando del camino y por eso de repente pues tenemos ese interés. Pero ya luego que tenemos ese interés, que empezamos a indagar en lo que son las conferencias, entonces tenemos que iniciar con lo que es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, que son las bases de este trabajo, que es la única manera en la cual nosotros vamos a poder lograr la autorrealización del ser. Tenemos entre esos 3 factores, pues lo que es la muerte psicológica. A través de la muerte psicológica, y ya lo vamos a ver en el próximo renglón, a través de esa muerte psicológica nosotros vamos a liberar pues esa subconsciencia, ¿verdad? Vamos a liberar las esencias que tiene atrapada pues la subconsciencia. A través del nacimiento espiritual nosotros vamos a tomar esas chispas liberadas, esa conciencia, y la vamos a fundir con el 3% de conciencia despierto. Y es así que este 3% de conciencia objetiva se va a volver un 10, un 20, un 30, un 50, hasta que lleguemos al 100% y alcancemos la autorrealización. Bien, y el tercer factor pues es el sacrificio por la humanidad, que es ese factor pues a través del cual nosotros, entregando gratuitamente este conocimiento, pues nos desesgoitizamos
y también ganamos los méritos, méritos para recibir ayuda y méritos también para hacer este trabajo de una forma más rápida. Bien, esos son los 3 factores, pero tenemos que tomar en cuenta que debemos de transferir nuestro centro de gravedad, el cual se encuentra totalmente alrededor de lo que es la personalidad, a la conciencia. Y para hacer esto, pues va a intervenir mucho lo que es el tiempo. Vamos a tener que quitarle tiempo a las cosas de la personalidad e írselo dando a la conciencia. Claro, esto se va a hacer pues de una manera gradual, de una manera paulatina, pero el objetivo es que a la personalidad solamente le demos lo necesario, pero que el resto del tiempo, o sea, lo necesario y lo que es verdaderamente necesario, ¿ok? Entonces a la conciencia le demos el resto del tiempo. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si nosotros, no sé, al día tenemos 2 horas de ocio que la utilizamos para estar en redes sociales, pues podemos tomar esas 2 horas de ocio para estudiar una conferencia, no sé, para foguearnos, para compartir la conferencia, de repente para salir y dar una introducción o dar algún volantito. Esos tiempos de ocio sería bueno que uno pues los elimine, se lo quite totalmente a lo que es la personalidad. Si por ejemplo nosotros dormimos 10 horas, ¿verdad? Que es mucho. Podríamos decir, bueno, vamos a dormir 7 horas. Voy a tomar 1 hora para iniciar con lo que es la transmutación. Voy a tomar otra hora para hacer lo que es la retrospección del día. O también voy a tomar otra hora para interpretar mis astrales, ¿verdad? Y pues así sucesivamente. Hasta tanto pues nosotros incluso podamos tener un trabajo en el cual no se nos vaya tanto tiempo y pues podamos dedicarle ese tiempo a la obra. Incluso cuando nosotros estamos pues bien compenetrados, bien comprometidos con la obra, pues el ser hasta nos arregla eso de que consigamos un mejor trabajo en el cual nosotros pues no tengamos que trabajar tanto, gastar tanta energía y podamos dedicarle más tiempo a lo que es la obra. Otra cosa también que nosotros tenemos que hacer es salir de la fascinación de la personalidad. Bien, tenemos que comenzar a reflexionar con respecto a la personalidad, con respecto a todos esos conceptos sociales. Si nosotros nos fijamos, los conceptos que más nos tienen atrapados son esos conceptos de éxito, esos conceptos de tener dinero, esos conceptos de que hay que ser profesional, de que yo tengo que ser algo en la vida, de que yo tengo que ser cosas, de que yo tengo que tener cosas materiales, porque el que nada tiene, nada vale. Entonces, cuando nosotros vayamos estudiando esos conceptos de la personalidad, vayamos desmontando y eliminando todos los defectos psicológicos que están detrás de todo eso, pues se nos va a hacer más fácil salir de la fascinación en torno a lo que son pues esas cosas, las cosas de la personalidad y por ende dedicarnos a las cosas de la conciencia. Recuerden que a ese 3% de conciencia lo único que le importa es la autorrealización. Poco le importa a ese 3% de conciencia lo que son los sistemas morales o los sistemas de ética que son tan cambiantes en estos tiempos y en nuestra sociedad. Bien, para nosotros liberar y despertar el 97% de subconsciencia, y fíjese que aquí decimos liberar y despertar. El anterior pues dijimos despertar porque no está atrapada por el ego, pero recuerden que hablábamos de el 97% de conciencia, que también le podemos decir alma, que son esas esencias que están atrapadas pues por los defectos psicológicos. Y para esta pues evidentemente los 3 factores, pero principalmente el factor muerte psicológica. Recuerden que dijimos que para liberar la esencia hay que matar al defecto. Si no se mata el defecto, no hay manera en la cual pues nosotros podamos llegar a ser seres conscientes. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque es muy común cuando uno le plantea estos temas a las personas, que las personas nos digan, bueno, no, yo soy una persona consciente, yo estoy consciente, yo soy una persona 100% consciente. Y esto se da porque usualmente
las personas, esto es una forma como de autoengaño, las personas entienden que nosotros estamos en un sistema que está pues regularizado, gobernado por unas élites y que nosotros somos unos esclavos y todo ese tipo de cosas. Y a este conocimiento o a esto que creen conocer, porque ni siquiera son cosas comprobadas, ¿verdad? Son cosas que uno incluso hasta ve en internet y muchas ideas y ese tipo de cosas que aparecen por ahí. Entonces a eso nosotros le llamamos que estamos despiertos, porque tenemos esa noción, esa percepción de que estamos en un sistema y que estamos gobernados, que estamos en una matrix. Sin embargo, estar consciente es liberar totalmente el 100% de nuestra conciencia, y esto se hace con un trabajo interno. Esto no se hace pues a nivel externo, esto no tiene que ver con el exterior. Esto es un trabajo que nosotros hacemos interno, en el cual eliminamos todos los defectos psicológicos, y de estos defectos psicológicos es que nosotros vamos a sacar toda la sabiduría. O sea, toda la sabiduría del universo está dentro de nosotros. Pero ¿por qué no podemos hacer uso de ella? Porque la tienen embotelladas pues los defectos psicológicos. Entonces, por más que nosotros creamos saber que sí, que estamos en un sistema y que somos seres conscientes por eso, la verdad es que si no liberamos ese 97% de conciencia, pues no estamos en nada, somos personas subconscientes. Incluso a esas teorías conspiranoicas, pues son subconscientes, son cosas subjetivas. Bien, entonces, ¿cómo nosotros hacemos este proceso de muerte en marcha? Vamos a iniciar primero con lo que es la autoobservación, porque no nos podemos dar cuenta de que tenemos algo si no lo vemos. Y si no hacemos este proceso, este ejercicio de autoobservación, no vamos a poder ver cómo se manifiestan estos defectos psicológicos en nosotros. O sea, es muy difícil que una persona, por ejemplo, cuando se identifica con el yo de la ira, pueda detenerse a autoobservarse y ver cómo esa ira se maneja, cómo esa ira se comporta, qué me hace decir, cómo me hace sentir, ¿verdad? Cómo utiliza mi energía. Pero precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, autoobservarnos de instante en instante para darnos cuenta en qué momento pues vamos a actuar de una manera inconsciente, en qué momento vamos a actuar de una manera subconsciente y en qué momento vamos a actuar de una manera infraconsciente. Bien, usualmente todo eso nosotros lo hacemos en una manera pues mecánica y automática. Cuando nosotros entonces nos damos cuenta que se está queriendo manifestar un defecto psicológico, lo enjuiciamos. Y ese enjuiciamiento pues es sencillo. Esto que voy a decir, esto que voy a hacer o esto que yo voy a pensar es de mi ser. O sea, esto es propio de mi ser, esto es propio de mi conciencia, de un ser consciente. No. Bueno, si la respuesta es no, entonces ya hemos comprendido que se trata de un defecto psicológico y pasamos a lo que es la eliminación. Para la eliminación de este defecto psicológico nos vamos a apoyar en una parte de ese 3% de conciencia objetiva que es la madre, que es la que maneja el poder del amor. El amor pues es el poder más poderoso y ella nos ayuda en los procesos de eliminación de los defectos psicológicos. Y por eso decimos, Madre Divina, elimíname este yo o mátame este yo, ¿verdad? Le hacemos una petición como queramos para que nos elimine ese yo que vimos a través de la autoobservación, que enjuiciamos, ¿verdad? Comprendimos que era un yo que no es de mi ser y entonces luego eliminamos. Este es el proceso. Pero para ello, pues tenemos que mantenernos en autoobservación de instante en instante. Porque si nosotros tenemos pues un 97% de subconsciencia, pues desde que nos levantamos, incluso después que nos acostamos en los sueños, quien se está manifestando o la parte que se está manifestando es ese 97% de conciencia. Entonces tenemos que estar en constante autoobservación. Bien. Ya para finalizar, les decía que esta conferencia pues era relativamente corta. Cuando nosotros liberamos la conciencia subjetiva atrapada en los defectos, entonces la convertimos en conciencia objetiva. Ese es
Ese es el proceso. Y ya como para recapitular un poquito, pues lo que pudimos aprender en esta conferencia es que nosotros de ese 100% de conciencia que tenemos, pues está dividido en dos partes. Tenemos la conciencia objetiva, que es el 3%, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese 3% de conciencia le podemos llamar alma, no es atrapable por los defectos psicológicos, y es el 3% de conciencia que conoce el camino y que está dispuesto a guiarnos a nosotros pues por ese camino. Y tenemos entonces el 97% de conciencia subjetiva, que son esas esencias atrapadas por el ego, se dejan atrapar precisamente porque son inocentes y que las liberamos pues a través de lo que es la muerte psicológica. Ya habiéndolas liberados a través de la muerte psicológica, pues con la práctica de suprasexo, con ese fuego, fundimos esas esencias, ya ahora conciencia, liberadas con el 3% de conciencia, y es aquí donde ese 3% de conciencia pues se va haciendo cada vez mayor hasta que nos convertimos en seres totalmente pues conscientes. Bien, esta ha sido pues la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, y antes de ver si tienen pues alguna duda con respecto a esta conferencia, pues lo dejamos con la invitación a la próxima conferencia titulada Criaturas Mecánicas. Es muy interesante, es un complemento de esta conferencia. Vamos a ver pues cómo se manifiesta esa conciencia subjetiva, en qué medida esa conciencia subjetiva nos hace actuar como que nosotros somos unos robots mecánicos que tienen un programa y que actúan pues de acuerdo a ese programa. Entonces vamos a aprender también a cómo eliminar precisamente esa mecanicidad y actuar pues de una manera consciente. Entonces vamos a ver pues si tienen alguna dudita con respecto al tema para dar por finalizada la conferencia del día de hoy. Bueno, Fabricia Mirul nos dice hola, nos dice que se ve y se escucha bien. Bueno, qué bueno. Emi Cuevas nos dice hola, ¿qué tal? Hola, Emi. Saludos. Cecilia Durán también nos saluda. Víctor Mola nos saluda. Le mandamos saludito. Aquiles Ogando nos dice saludos. Si lees esto, que la divinidad inunde tu ser y expanda tanto que salga por tu corazón repartiendo amor. Somos uno. Bueno, interesante, muy interesante y cierto. Pero lo más importante de esto es que realmente pues nos podamos hacer consciente de ello. Porque hay cosas que a veces nosotros entendemos, pero no comprendemos. Y ese es el objetivo, que lleguemos pues a una profunda comprensión. Fabricia Mirul nos dice, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo podemos reconocer cuando lo subjetivo se ha vuelto objetivo al practicar la muerte psicológica? Bien. Bueno, nosotros podemos conocer que lo subjetivo pues se ha vuelto objetivo cuando hay un proceso de comprensión. Y usualmente cuando hay un proceso de comprensión, una manera fácil de darnos cuenta es que no hay crítica, por ejemplo, hacia los demás. Ya nosotros comprendemos cómo ese defecto se maneja en los demás y cómo ese defecto se maneja en nosotros. Hasta tanto no haya comprensión, ¿verdad? A veces estamos estudiando un defecto y hasta tanto no haya esa comprensión, se nos sale como esas ganas de querer criticar o de querer corregir al otro. Ahí podemos ver que todavía pues hay muchos elementos subjetivos, todavía no hemos llegado pues a lo que es una profunda comprensión del tema. Te podría dar un ejemplo, una persona alcohólica, digamos que una persona alcohólica ingresa a estos conocimientos, ¿por qué no? Y decide dejar el alcohol. Esta persona, pues, digamos que practica o medita algunos detalles con referencia al alcohol, deja de tomar, no ha matado el defecto completamente, lo que hace es que se va al otro polo, se va al polo de ser abstemio. Entonces, cuando llega a ese polo,
esa persona puede llegar a entender que ya ha eliminado ese elemento subjetivo, que ya no tiene ese defecto psicológico. Pero cuando esta persona pues ve a otra persona tomando, inmediatamente pues le da asco, no quiere ni siquiera oler el alcohol y comienza a criticar a esas personas, pues en ese momento podemos darnos cuenta que no, que el defecto sigue ahí, que esa parte pues subjetiva todavía está viviendo en nosotros y que debe de ser trabajada pues en esa polaridad pasiva que vendría siendo la abstemia. Cecilia Durán nos dice sin desperdicio y Eplin Mariela Atencio Mejía nos dice saludos, mil bendiciones. Bueno, yo creo que hasta aquí no hay más dudas. Si tienen más dudas, pues la pueden dejar en los comentarios y ya luego a través de comentarios les estaríamos respondiendo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y nos vemos en una próxima conferencia.